Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Esta noche estrenamos nueva sección, una sección que pasará a llamarse Raíces Perdidas, en las cuales digamos que rebuscaremos esos lugares con misterio auténtico, eso antiguo, arcaico, que está prácticamente abandonado, esos edificios de los que nadie se acuerda, esos dólmenes perdidos en mitad de la montaña, esas ermitas mágicas que encontramos en grandes montañas, ¿no? Y bueno, este nombre de Raíces Perdidas viene de lejos, de un antiguo blog que tenía que se llama Life in Wilderness, que bueno, ahora ya está perdido por ahí, por ese inmenso océano que es internet. Y bueno, la verdad que es un nombre que quería recuperar, y hoy viajaremos hasta esa cornisa al norte de este país, ese lugar tan mágico que es Galicia, ¿verdad? Y vamos a ir a conocer el Sanatorio de Cesuras. El corazón de la provincia de A Coruña, más allá de las montañas y de los densos bosques, esconde un pequeño pueblo cuyo escudo heráldico tiene un secreto, algo que no tiene muchísima explicación, en forma de equino. Un caballo en un lugar donde este animal no es para nada abundante y donde, debido a su complicada orografía, nunca ha sido un lugar tradicional para su cría. Y sin embargo, ahí luce, esbelto y bello, en el corazón de este escudo, de ese apartado concello de Galicia. Bueno, tenemos que retrotraernos hacia ese año 1809, ese momento en el cual la península ibérica estaba tomada por el ejército napoleónico. Los franceses nos habían invadido, nos habían engañado, los reyes de España habían dejado que entraran las fuerzas napoleónicas para invadir Portugal, pero contra todo pronóstico, o no, porque bueno, esto nunca se sabe, los franceses decidieron que, oye, que ya que les habían dejado entrar, que por qué no se quedaban, ¿no? Y ocupaban las grandes ciudades españolas, y así pasaba España también a formar parte de ese imperio francés. Dos columnas del ejército napoleónico avanzan en silencio entre los árboles. La noche, como un tupido velo, ha cubierto el cielo, y sin luna esa noche es oscura como tinieblas. El bosque está en completo silencio, como carente de vida, parece una ventana de irrealidad, tan solo quebrada por el crujido de las hojas de más de 200 soldados y 100 caballos que les acompañan. Escudriñando la oscuridad, tratan de avanzar susurrando. Desorientados, tienen la sensación de que centenares de miradas se les clavan en la espalda. Han escuchado miles de historias en este último año que llevan en tierras gallegas, historias sobre extrañas criaturas que caminan de noche por los bosques, esa procesión de ánimas que se llama la Santa Compaña, que acompaña a los muertos en su viaje desde la tierra hasta ese lugar del cual no conocemos nada. Y de pronto, un destello al fondo, un fulgor, otra luz, cientos de antorchas rodeándolos por todas partes. A continuación, gritos enfurecidos, sonido de sables. Los soldados, desconcertados, desorientados completamente, disparan los moquetones en todas partes. Y después de esa tormenta, el silencio más absoluto. Y de pronto, el resurgir del bosque, la vuelta a la vida, los animales, el arroyo, el rumor de los árboles. Y al día siguiente, ni rastro de lo que había ocurrido allí. El mariscal Ney, enviado allí por Napoleón, mandó un escuadrón para ver qué lo había ocurrido, en busca de esa ruta que habían realizado sus soldados. Ni rastro, ni de los más de 200 soldados, ni de los 100 caballos. Enfurecido, manda quemar las aldeas a que tengan alrededor, violar a las mujeres y matar a todo aquel que tenga un arma en su casa. Pero esta represalia no sirve para nada, y sus hombres jamás volvieron a encontrar. Fueron los valerosos hombres gallegos del concello de Cesuras que, hartos de los atropellos de los franceses, decidieron tomarse la justicia por su parte, y en esa oscura noche hicieron desaparecer a los soldados y cogieron a los caballos y los trasladaron hasta Portugal, entregándoselos al marqués de la Romana. Y esto no se cuenta en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, pero sin duda merece un apartado en la historia de este país. Son esos bosques gallegos, esos bosques tan densos, tan antiguos, llenos de castaños, de pinos, de abetos, de eucalipto, los cuales esconden el lugar al que vamos a visitar hoy. Joya, un lugar que nosotros teníamos muchísimas ganas de visitar, un lugar que quiso ser y nunca llegó a ser, un lugar que
se proyectó como un gran sanatorio para la trata de tuberculosos, una enfermedad que asolaba la vida de prácticamente toda la gente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias que prácticamente pues afectaba a los pulmones y te llevaba muy fácil a la tumba. Además, en aquella época no existía ningún tratamiento conocido, con lo cual lo único que se podía hacer era un poco trasladar a estos enfermos, que aparte eran muy contagiosos, a lugares un poco de retiro, ¿no? Donde un poco pudieran disfrutar de la vida sana, del aire puro, de aguas termales y sobre todo de mucho sol, y así un poco tratar de recuperarse. De hecho, estos sanatorios hoy en día pues los podemos encontrar dispersos por toda la geografía española, y sin ir más lejos, pronto os llevaremos a visitar uno de estos, que es de los más conocidos, pero que de momento no quiero adelantar nada más. El caso es que nosotros viajamos a Galicia en verano del 2021, un viaje el cual teníamos muchísimas ganas y prácticamente pasamos 3 semanas recorriendo aquella maravillosa comunidad. Y como no, este lugar no podía faltar en nuestro itinerario, y a pesar de haber llegado en un día en el cual uno esperaría no encontrar ese típico día gallego de lluvia, con el cielo plomizo, con esa neblina, pues sin embargo lucía el sol, incluso calentaba con fuerza. El caso es que llegamos hasta allí y encontramos un lugar que parecía que antiguamente había sido un enorme bosque, incluso se data de época de los romanos, que ya para ellos era un lugar mágico con aguas medicinales, que incluso ellos plantaron allí sus laureles y realizaban sus paseos. Pues bueno, desgraciadamente resulta que los eucaliptos pues padecen una enfermedad muy grave debido pues a un bicho que los va asfixiando por dentro, un poco ahogando esa salvia que trata de circular por las venas de estos árboles. Y pues muchos de ellos, centenarios, estaban enfermos, y el ayuntamiento pues decidió que había que talarlos, con lo cual la mayoría de esa parte del bosque ha desaparecido. Hoy en día nada más que encontramos los troncos cortados, pero aún así se tiene una muy buena imagen de los muchísimos árboles que allí aún quedan, y sobre todo la exuberante vegetación de un lugar en el que llueve tanto, como empieza a rodear ese edificio, que fue un edificio proyectado con un estilo modernista, una auténtica preciosidad, que, como os decía, iba a ser un gran sanatorio para los tuberculosos, pero que por cosas del destino nunca se terminó. De hecho, de los 3 módulos que habían un poco proyectados, solamente se construyó uno. La fachada sí que está completamente terminada, una fachada, como decía, modernista, que es una auténtica preciosidad y que además está devorada por la hiedra que escala por todas esas columnas y todas esas ventanales, un poco estrangulándola y un poco fundiéndose con la piedra. Y en cambio el interior prácticamente está diáfano y tampoco tiene lo que es un tejado. Nosotros nos acercamos por allí, un poco buscamos la forma de entrar, está todo prácticamente tapiado, excepto 2 pequeñas ventanitas que se encuentran y que dan al sótano, donde las cuales un poco te puedes colar. No seré yo el que os diga que os coléis, pero nosotros sí que lo hicimos, y un poco pasas de esa gran impresión, ¿no? de ese lujo de esa fachada, a de repente entrar dentro y prácticamente encontrar una zona laberíntica llena de hormigón y sobre todo llena de una gran oscuridad, pese a un día tan luminoso como el que había ese día. Como os decía, la primera piedra de este edificio se colocó en 1924, y sobre principios de la década de los 30, en tiempos de la Segunda República, no se sabe muy bien si por escasez de fondos o por qué, se abandonó completamente, ya que aquello cayó en el olvido. Además, pasamos ya a la Guerra Civil Española, con lo cual ya la gente se olvidó de eso completamente, y hasta nuestras fechas el edificio sigue siendo un lugar completamente olvidado, que se ha tratado de un poco arrancar con nuevos proyectos, pero estos nunca acaban de llegar a buen término, con lo cual
Es un edificio que ha ido en desgracia, lamentablemente, pero que, bueno, por lo menos digamos que el ayuntamiento trata de ir de vez en cuando y realizar pues pequeñas limpiezas, sobre todo de las malas hierbas y todo esto, ¿no? El caso es que un poco entramos dentro, un poco buscando ese halo misterioso de un lugar tan famoso como es este en Galicia, ¿no? Y nos decepcionó un poco, sí que es verdad, el que estuviera tan diáfano, en el que prácticamente no encontráramos nada, pero aún así nos gustó mucho. Pero digamos que la única decoración que tiene es la de los grafitis, que nunca faltan en lugares de este tipo, pero por lo menos la gente ha sido más o menos respetuosa y lo que hay en pie, pues digamos que se mantiene. La planta baja, digamos que ahí también la vegetación pues escala prácticamente por todos los sitios, las raíces y la hiedra está escampada por el suelo, subiendo por las paredes. Parece casi que nos encontremos en uno de estos templos, ¿verdad?, que se encuentra perdido en la selva amazónica, y eso que la gente que van a limpiarlos de vez en cuando, porque si no aquello completamente hubiera sido devorado por la naturaleza, en un lugar en el que llueve tanto. Y un poco pues recorriendo la planta inferior y tal, pues fuimos viendo pues al final es un sitio bastante pequeño en el que no podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Y hay unas escaleras que van subiendo a las plantas superiores, unas plantas superiores muchísimo más peligrosas, las cuales están más inacabadas y en peores condiciones y que además amenazan derrumbe. Pero digamos que la curiosidad nos podía y decidimos recorrerlo entero. Y ya fue en la tercera planta cuando nos llevamos una gran sorpresa que está muy lejos del misterio, pero que no por ello es mucho menos aterradora. Y es que mirando a una de las vigas que había en el techo, de repente vemos como sale de una grieta una avispa prácticamente de ese tamaño. Enseguida lo tuve claro, sabía que eso no era normal, sabía que la comunidad de Galicia estaba completamente invadida por la avispa asiática, esa avispa velutina que es que hace tanto daño, que incluso está comiendo a las abejas y que de momento no existe forma de acabar con ella. Y la verdad que me quedé horrorizado, me quedé totalmente paralizado pensando que esas avispas prácticamente es que te matan directamente si te pican 3 o 4. Y si eres alérgico ya ni te cuento. El caso es que vimos cómo se metía adentro, seguramente tenían ahí el panal, y cómo volvían a salir otras 3 o 4 más. Un poco presas del pánico, empezamos a bajar para abajo y un poco evitamos aquel lugar, preferimos dejarlas tranquilas y seguir un poco nuestra investigación en el sanatorio. Investigaciones de algunas personas, algunos grupos que han ido por allí han podido grabar algunas psicofonías que en un lugar en el cual en principio no parece ser que haya existido ningún tipo de sufrimiento, ya que el sanatorio nunca llegó a abrir sus puertas, con lo cual allí el dolor o la enfermedad pues no llegó a existir, aunque no se sabe si quizás son los ecos remotos de aquellos soldados franceses que desaparecieron y que nunca más volvieron a encontrarse y que posiblemente estén enterrados bajo los cimientos de aquel mágico lugar.